Jamás pensé que a mis 75 años volvería a sentirme como un niño regañado, pequeño, inútil. Pero aquella noche, aquella cena, marcó el principio del fin. Y todo empezó con un grito que todavía me retumba en el pecho. «Viejo terco, apestas a tierra, muérete ya». Eso me escupió Elena, mi nuera. Su voz rebotó en las paredes de la cocina como si fuera una maldición antigua. Y en menos de un segundo me lanzó encima el café de olla que yo mismo había preparado. El líquido caliente me quemó la mejilla y el olor a canela y piloncillo se mezcló con algo más. El olor de la humillación. Miguel, mi hijo, apenas levantó la cara. Siguió cortando su carne como si aquello fuera una escena normal en nuestra casa de San Juan de Dios, Guadalajara. «Papá, ya lo hablamos», dijo sin mirarme. «Vende el jardín. Elena necesita el carro nuevo. Ese jardín, tragué saliva, ese jardín lo sembré con tu madre. Es lo último que me queda de ella». Pero Elena golpeó la mesa con tanta fuerza que los frijoles salpicaron el mantel. «A mí no me importa tu difunta, quiero el carro y punto». Me quedé helado, no por el café, sino por escuchar a alguien hablar así de mi esposa, la mujer que yo amé 48 años. Y ahí entendí algo que me dolió más que cualquier quemadura. Miguel la dejó hablar así porque él también lo pensaba. Pero lo peor vino después. Elena se inclinó hacia mí con esa sonrisa torcida que siempre escondía su desprecio. «Mira, viejito, si no quieres cooperar vas a tener que largarte. Esta casa es nuestra. Nosotros pagamos la luz. ¿Recuerdas, Elena? Respeta...», intenté decir. «Respetarte», escupió. «Ni para eso sirves». Luego agarró mi taza favorita, la que yo mismo había torneado con mis manos en el taller de greda, y la estampó contra el suelo. El sonido de la cerámica rompiéndose fue como si se rompiera mi pecho. Yo no dije nada, solo me agaché, recogí los pedazos, y en esos fragmentos vi reflejada mi vida, rota por la gente que más amaba. Miguel finalmente habló. «Tienes 48 horas para irte a Michoacán. Ya estás viejo, papá, necesitas tranquilidad». Y Elena añadió: «Sí, vete a respirar tierra allá. Aquí estorbas». Me levanté muy despacio. Caminé hacia mi cuarto. Abrí el cajón donde aún guardaba el maletín de cuero de mi esposa. Dentro estaba su testamento. Y también un temor que yo nunca quise enfrentar. Miguel ya no era el niño que yo crié. Era un hombre moldeado por la ambición de una mujer que me odiaba. Salí por la puerta sin mirar atrás. En mi rostro todavía escurría el café de olla. Pero por dentro, algo mucho más caliente empezaba a hervir. No era deseo de venganza, era justicia. Y aunque ellos no lo sabían esa misma noche, ya habían perdido mucho más que un jardín. Este es solo el comienzo de una de esas historias que inspiran relatos de vida y relatos con moraleja que marcan para siempre. A veces los relatos emocionantes nacen del dolor. Antes de seguir con esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Desde qué país me estás escuchando? Quiero saber hasta dónde viajan estas historias de vida reales y estas narraciones que emocionan. No dormí nada esa noche. El café de olla seco en mi cara se endureció como una mancha de vergüenza. Elena me había gritado que me muriera, me había arrojado café caliente y me había roto la taza que hice el día que mi esposa cumplió 50 años. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la mirada de Miguel. Una mirada vacía, como si yo ya no fuera su padre, sino un estorbo viejo que ocupaba espacio en su sala. A las 6 de la mañana, escuché pasos, risas ahogadas,
y el sonido de bolsas arrastrándose por el piso. Salí de mi cuarto y encontré a Elena abriendo los cajones de la cocina. «Estoy sacando tus cosas, Ramón», dijo sin siquiera voltearme a ver. «Para que no pierdas tiempo». Tenía guantes de plástico y una expresión de asco. «Hueles a tierra y humedad. No quiero que tus trastos contaminen mis cosas». Mis cosas. Así hablaba de una casa que nunca compró, nunca arregló y nunca limpió. Una casa que mi mujer y yo levantamos en 20 años de sacrificios, ventas de cerámica, días enteros, trabajando en jardines ajenos para ahorrar lo suficiente. Miguel entró detrás de ella bostezando, como si todo esto fuera rutina. «Papá, por favor, no hagas un drama», murmuró. «Vete a Michoacán unos meses. Allá estás cerca de tus plantas, de tu gente». «¿De mi gente?», pregunté. «¿Y tú? No eres mi gente». No respondió. Se limitó a pasarme una bolsa negra. «Te quedan 48 horas». Sentí como ese número me atravesaba el corazón. 48 y 8 horas para abandonar la casa donde crié a mi hijo Aho, donde enterré las cenizas de mi esposa, bajo el limonero donde cada rincón llevaba su voz. Elena, con su tono de mandona, remató. «Si no te vas voluntariamente, voy a llamar a la policía y diré que estás agresivo. Ya sabes, a tu edad nadie te va a creer». Fue en ese momento que comprendí. No solo querían el jardín, querían todo. Mi casa, mis recuerdos, mi dignidad. Entre el caos, mi maletín viejo estaba en la mesa. Lo abrí y toqué el documento que nunca pensé usar, el testamento de mi esposa. Tenía 10 años guardado intacto, lleno de polvo y silencio. Y sin embargo, esa mañana pesaba como si fuera de oro. Elena se dio cuenta de lo que llevaba en la mano. «¿Qué es eso?» «Una memoria», respondí. «La única que aún me respeta». Me miró con burla. «No puedes hacer nada, viejito. Esta casa es de Miguel y mía. Pagamos el agua». «¿Recuerdas? La casa está a nombre de tu esposa», intervino Miguel. «Y mamá ya no está. Así que no lo dejé terminar. Me colgué el maletín al hombro y salí sin decir una palabra. No quería que me vieran temblar. No quería que escucharan cómo se me rompía el alma. Afuera, el aire de la colonia olía a pan dulce y a elotes recién hechos. La vida seguía como si nada. Pero por dentro, yo estaba derrumbándome. Apreté el maletín contra el pecho. Sabía que había una última persona que podía decirme la verdad. Una persona que jamás me había fallado. Notario Luis, mi compadre de juventud, el hombre que firmó los papeles de mi boda y que siempre habló claro. Si alguien sabía lo que realmente decía el testamento, era él. Tomé el camión hacia su oficina en el centro de Guadalajara. Mientras avanzábamos por las calles viejas, pensé en todas esas historias de vida reales, esas historias que inspiran a quienes han sido traicionados por su propia sangre. Nunca imaginé que yo acabaría protagonizando una de esas narraciones que emocionan. Pero así era. Cuando bajé del camión, ya no era un hombre derrotado. Era un hombre buscando verdad. Y algo en mi intuición me dijo que lo que estaba a punto de descubrir no solo salvaría mi dignidad, también cambiaría el destino de mi casa para siempre. Cuando llegué a la oficina de mi compadre notario Luis, el corazón me latía con fuerza. No sabía si por el coraje, por el cansancio, o por ese presentimiento raro de que algo grande estaba por revelarse. La oficina olía a papel viejo, café, recalentado y madera encerada. Luis estaba revisando unos archivos cuando levantó la vista y me vio entrar con el maletín en la mano. «Ramón», dijo con voz baja, «¿qué te hicieron ahora?» No necesité responder.
Mi cara lo dijo todo: el café de olla seco, la mirada caída, la piel marcada por una noche entera sin dormir. Me ofreció asiento y agua fresca. Me tembló la mano al tomarla. «¿Traes el testamento, verdad?», preguntó. Asenté abriendo con cuidado el maletín. El sobre amarillento parecía más frágil que nunca. «Luis, necesito que me digas la verdad. La casa realmente es de Miguel». Él suspiró hondo como quien se prepara para abrir una herida. «Ramón, tu esposa no era ingenua. Ella te conocía mejor que nadie y sabía perfectamente cómo era Elena». Mi garganta se cerró. Luis colocó varios documentos sobre el escritorio: firmas, sellos, copias certificadas. «Hace 10 años tu esposa modificó el testamento. Agregó un anexo especial, uno que solo se activa si se cumple una condición muy precisa: falta de respeto grave hacia ti». «¿Qué? ¿Qué significa eso?», pregunté con un hilo de voz. Luis se inclinó hacia adelante. «Significa que si tu hijo o tu nuera te humillaban, te agredían o intentaban sacarte de tu casa, la propiedad no podría heredarse directamente a Miguel. En ese caso, la casa pasaría automáticamente a un fideicomiso de protección artesanal, un Ki Bao Tro, Dan Chong Enyan, Dotoi Lam Ngue Yamsat». Sentí que el aire me faltaba. «Luis, anoche Elena me gritó que ojalá me muriera. Me aventó café en la cara. Me dio 48 horas para irme». Él cerró los ojos, apretó los labios. «Entonces, Ramón, la condición ya se cumplió». El silencio que cayó sobre nosotros fue pesado, casi sagrado. Mi esposa, la mujer que se fue hace muy años, aún estaba protegiéndome. Era como si su voz hablara a través de esos papeles. Luis continuó. «A partir de ahora, Ramón, la casa ya no es de Miguel, tampoco tuya. Entonces, ¿de quién? Del fideicomiso. Pero tú seguirás siendo el beneficiario principal mientras estés vivo. Nadie puede sacarte. Nadie puede vender nada. Nadie puede tocar el jardín que tú y tu esposa sembraron». Un nudo se formó en mi garganta. La casa de repente ya no era una carga, ni una disputa, ni un campo de batalla, sino un legado protegido. «Luis», susurré, «Miguel sabe algo de esto, ¿no? Y te advierto, cuando lo descubran, no van a reaccionar bien». «Claro que no. La ambición no conoce límites». Me quedé mirando el documento largo rato. Era como sostener la mano de mi esposa de nuevo. Ella había previsto todo. Ella conocía el corazón de su hijo y el veneno de Elena. Salí de la oficina sintiendo algo que no sentía desde hacía años: fuerza. Y mientras bajaba las escaleras, lo entendí con absoluta claridad. Miguel y Elena creían haberme derrotado. Pero la verdad era que la primera ficha del destino acababa de moverse a mi favor. Mañana, cuando yo les mostrara lo que mi esposa había escrito, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Volví a casa con el corazón dividido entre dos sensaciones: alivio y rabia. Alivio porque mi esposa, desde el más allá, había dejado una protección que jamás imaginé. Rabia porque sabía que Miguel y Elena no se quedarían tranquilos. Ellos no aceptan un no. Nunca lo han hecho. Llegué a la calle y vi la puerta entreabierta. Escuché ruidos, golpes secos, el tintinear de algo que se rompía. «No puede ser», susurré. Entré despacio. No hicieron falta más de 2 pasos para ver el desastre. Mi colección de Talavera, las piezas que yo mismo había trabajado durante décadas, estaban tiradas por todo el piso. Platos partidos en 2 jarrones destrozados, figuras hechas polvo. Me tambaleé. Elena apareció desde la sala sosteniendo un balde lleno de cerámica rota.
Ay, mira quién llegó. Justo estaba limpiando tus porquerías. Eso no son porquerías, logré decir. Son parte de mi trabajo, de mi vida. Ella rió con una carcajada seca. Pues tu vida estorba. Estamos haciendo espacio para lo que realmente sirve. Sentí como si una mano invisible me apretara el pecho. Cada pieza rota era un recuerdo, un momento con mi esposa, una historia que ya no podría contar. Elena, ¿por qué haces esto? Porque tu jardín, tu taller y tu mugrero no nos hacen ningún favor. Señaló una bolsa grande. Y mañana viene un señor por el camioncito viejo que tienes en la cochera. Ya lo vendimos. El aire me faltó. Ese camioncito no era solo un vehículo. Era el último regalo que mi esposa me hizo antes de morir. Lo usábamos para ir al mercado de Tonalá, para vender macetas, para llevar limones a los vecinos. Tenía su olor, su risa pegada en los asientos. ¿Y ahora? Lo habían vendido como si fuera chatarra. Pero Elena continuó hablando venenosa como siempre. Necesitamos dinero para el anticipo del carro nuevo. Y como tú no cooperas, tuvimos que buscar alternativas. ¿Cuánto te dieron? Pregunté apenas respirando. No es tu problema, viejito. Ya es cosa nuestra. Miguel entró entonces cargando otra caja con mis herramientas. Papá, no empieces. Elena solo está ordenando las cosas. Tú ya te vas, ¿no, Miguel? Lo miré directo a los ojos. Ese carro no se vende. Ya está vendido, respondió sin emoción. Necesito darle gusto a mi mujer. Ahí fue cuando sentí algo que nunca había sentido hacia mi propio hijo, extrañeza. Era como ver a un desconocido. Un hombre sin raíces, sin memoria, sin honor. Pero lo que ellos no sabían era que yo no era tan ingenuo como pensaban. Hace años, después de varios robos en el barrio, había instalado un pequeño rastreador debajo del asiento del camioncito. Y si ese carro se iba, yo sabría exactamente quién lo tenía. Elena, viendo que guardaba silencio, sonrió satisfecha. Mira, Ramón, entre más pronto te marches, mejor para todos. Vas a tener tus plantas, tu tierra, tus historias de viejito allá en Michoacán. ¿No es eso lo que te gusta? Me acerqué despacio a un pedazo de talavera en el piso. Era una mariposa azul, la favorita de mi esposa. La tomé entre los dedos sintiendo su borde filoso. Esto no tenía por qué pasar, dije. Miguel se encogió de hombros. Papá, así es la vida. No, así no es la vida. Así es la vida cuando uno se rodea de gente sin alma. Salí de la casa sin decir nada más. Pero esta vez ya no era el viejo humillado que recogía pedazos de cerámica. Era un hombre que acababa de ver la verdadera cara de su propia familia. Y mientras caminaba por la calle, una idea fría, clara, inevitable, se formó en mi mente. Si ellos querían guerra, entonces tendrían guerra. Cuando creí que ya habían hecho suficiente daño, descubrí que Elena todavía tenía veneno de sobra. Porque una cosa es humillar a un hombre dentro de su casa, y otra muy distinta es destruirlo frente a toda la comunidad. Yo estaba en la plaza de San Juan de Dios, sentado bajo la sombra de un pirul, intentando recuperar algo de paz. Miraba a los niños correr detrás de una pelota, escuchaba vendedores ofrecer aguas frescas. Por un momento pensé que la vida seguía su curso, aunque la mía estuviera hecha pedazos. Pero de pronto mi compadre Chuy llegó casi corriendo con el celular en la mano. Ramón, hermano, ¿ya viste esto? ¿Qué pasó ahora, Chuy? Es tu nuera. Elena. Me mostró la pantalla. Yo no soy hombre de redes sociales, pero incluso yo entendí lo que estaba viendo. Una publicación pública, fotos mías y un texto largo lleno de mentiras.
Mi suegro perdió la cabeza. Rompió cosas en la casa, intentó atacarnos y después huyó. Si alguien lo ve, por favor, avísenos. Queremos ayudarlo antes de que haga una locura. Había cientos de reacciones. Vecinos preguntando qué había pasado. Otros diciendo que ya habían notado que yo no estaba bien. Y varios comentando que a mi edad era normal perder el control. Mi corazón se rompió un poco más con cada comentario. Chuy, tú me conoces desde hace 40 años. ¿Alguna vez te he faltado al respeto? Jamás, Ramón. Esto es una infamia. Pero lo peor no era lo que decían los demás. Era que Elena había utilizado los mismos insultos que me había dicho en la mesa, pero ahora disfrazados de preocupación. Yo era el viejo peligroso, el jardinero que perdió la cabeza, el hombre que había destruido su casa. Historias de vida reales como la mía, que antes eran historias que inspiran, ahora estaban siendo convertidas en relatos manipulados para hacerme ver como un loco. Y lo peor es que muchas personas lo creían. Volví a casa para enfrentar la situación, pero cuando llegué, Elena estaba afuera, hablando con dos vecinas. Se hacía la víctima con una habilidad que daba miedo. Ay, señoras, yo solo quiero que esté bien, pero ya no sé cómo ayudar a un hombre tan agresivo, decía mientras se secaba lágrimas falsas. Cuando me vio acercarme cambió de tono. Ahí viene. Tengan cuidado, no sabemos cómo vaya a reaccionar. Las vecinas dieron un paso atrás. Yo respiré profundo. Elena deja de mentir. Mentir, respondió con dramatismo. Te estás poniendo peor, Ramón. Deberías buscar ayuda profesional. Miguel desde la puerta añadió con frialdad. Papá, estás haciendo un ridículo. Por favor, no arrastres nuestro nombre contigo. Nuestro nombre. Él ya no consideraba que yo formaba parte de él. Me volví hacia Elena. No vas a ganar. No con esto. Ella sonrió esa sonrisa torcida que solo tienen las personas sin alma. Ya gané, viejito. El barrio entero piensa que estás demente, y cuando te vayas, nadie te va a extrañar. Chuy me tomó del hombro y me habló en voz baja. Ramón, no te ensucies. Vámonos. Y lo seguí. No porque fuera débil, sino porque sabía que una pelea abierta solo alimentaría sus mentiras. Mientras caminábamos, escuché a varias personas murmurando a mis espaldas. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente, pero también algo nuevo comenzaba a nacer. No era coraje, no era odio, era determinación. A veces, las peores humillaciones se convierten en los relatos con moraleja más poderosos. Y lo que ellos no imaginaban es que yo ya estaba reuniendo algo mucho más fuerte que gritos pruebas. Muy pronto sus mentiras se volverían contra ellos, y cuando eso pasara, no tendrían dónde esconderse. Antes de seguir, quiero saber algo. ¿Desde qué país o ciudad estás escuchando esta historia? Me emociona saber hasta dónde llegan estos relatos de vida y estas historias que inspiran. Los días siguientes fueron un torbellino de humillaciones. Elena seguía publicando sandeces y Miguel, mi propio hijo, repetía sus palabras sin cuestionarlas. Pero yo no era un hombre que se dejara vencer así nomás. Toda mi vida desde que era un simple jardinero en Tepatitlán, aprendí que la tierra devuelve lo que siembras. Y yo estaba listo para sembrar verdad. Tenía una corazonada, y cuando un hombre viejo siente una corazonada, rara vez se equivoca. Algo me decía que detrás de tanta urgencia, de tanta presión por vender el jardín y conseguir dinero, había un motivo más oscuro que un simple capricho. Decidí usar lo que todavía tenía.
mi red de compadres. Hombres que crecieron conmigo, que me vieron trabajar en jardinerías, en talleres de cerámica, en mercados artesanales. Hombres que sí saben lo que es el honor. Gente real. Historias de vida reales, no esas apariencias que Elena y Miguel quieren vender. Fui primero con don Lalo, dueño de una ferretería en la colonia. Él siempre escucha más de lo que parece. Ramón me dijo hace 2 semanas, vi a Miguel hablando con unos tipos. No eran de por aquí. ¿Qué tipos? De esos que no hablan suave. De esos que no vienen a pedir favores, vienen a cobrar. Una corriente fría me recorrió la espalda. Seguí mi camino preguntando aquí y allá. Tal como en esos relatos de vida, donde la verdad se arma pedazo a pedazo, la mía comenzó a revelarse. Todos decían lo mismo. Miguel se veía nervioso. Tenía deudas. Hablaba con gente peligrosa. Finalmente, una noche recibí el golpe final. Mi compadre Toño, que trabaja en un taller mecánico, me llamó aparte. «Ramón, siéntate». Me senté. Sabía que no venía algo bueno. «Tu hijo empeñó los papeles de la casa». Me quedé helado. «¿Qué dijiste la escritura, Ramón? La dejó como garantía para un préstamo, pero no con un banco». Entonces, ¿con quién Toño bajó la voz? «Con el Güero Valdés». Me quedé sin aliento. Ese nombre no se menciona en voz alta en Guadalajara. Ese hombre no presta dinero. Él compra almas. Y si no pagas, desapareces o pierdes todo lo que tienes, incluyendo tu casa. De pronto entendí por qué Miguel y Elena querían vender tan rápido. No era para comprar un carro. Era para pagar una deuda mortal. La rabia que sentí no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Mi hijo no solo me había abandonado, no solo me había permitido ser humillado, ahora había empeñado la casa que mi esposa dejó protegida para pagar un préstamo que él nunca debió tomar. Pero también entendí otra cosa. La casa no estaba realmente en su nombre. Él había empeñado un papel que ya no tenía valor legal alguno. Me levanté del banco con una calma que sorprendió incluso a Toño. «Ramón, ¿qué vas a hacer?» «Lo que un hombre debe hacer», respondí. «Proteger lo poco que queda de mi apellido». Esa noche, mientras caminaba hacia mi pequeño cuarto alquilado, sentí que estaba dentro de una de esas historias de superación, Manguitakelai Ñeulan. No porque fuera inspiradora aún, sino porque estaba a punto de convertirse en una de esas historias que marcan. Elena y Miguel habían roto mis macetas, mis piezas de talavera, mi camioncito, pero ahora habían tocado algo mucho más grave, el legado de mi esposa. Y cuando alguien toca a los muertos, los vivos tienen la obligación de actuar. Al llegar a la cama abracé el maletín del testamento. Y ahí en la oscuridad comprendí claramente el siguiente paso. No iba a salvar a Miguel. No esta vez. La justicia no siempre llega en uniformes o juzgados. A veces llega en forma de un hombre viejo, que ya no tiene nada que perder. Cuando descubrí que Miguel había entregado la escritura de la casa a el Güero Valdés, supe que no podía perder ni un minuto. Ese préstamo no era un juego. Esa gente no pide explicaciones ni acepta excusas. Y aunque me dolía en el alma decirlo, mi hijo había cavado su propia tumba financiera. A la mañana siguiente fui directo a la oficina de mi compadre, el notario Luis. Él ya me esperaba. Parecía intuir que algo grave venía en camino. «Ramón, siéntate», me dijo. «Tienes la cara de alguien que cargó 20 años de problemas en una noche». «No son 20, Luis. Son muchos más». Le conté todo. Cada detalle. Cada mentira. Cada golpe emocional. Y finalmente la verdad sobre la deuda que Miguel había adquirido con esa gente peligrosa. Luis apretó los labios. «Necesito ver los documentos que entregó».
Eso es lo peor, dije. Entregó la escritura, pero esa escritura ya no es válida desde el momento en que el testamento de mi esposa activó el fideicomiso. Luis levantó la ceja. Entonces, legalmente, él no tenía derecho a usarla como garantía. Exacto. Fue entonces cuando Luis se levantó, tomó su sello oficial y abrió una carpeta gruesa. Ramón, hay algo que podemos hacer. No para salvar a Miguel, pero sí para proteger el fideicomiso. Hazlo, respondí sin pensarlo. Lo que tengas que hacer. Luis redactó un documento firme, claro, contundente. Una notificación formal de que yo, como beneficiario principal del fideicomiso, me negaba rotundamente a avalar cualquier deuda adquirida con supuestos documentos de propiedad. Era el golpe legal perfecto. Mi hijo creía que podía manipularme como siempre, pero esta vez no. Firmas aquí. Ramón, dijo Luis. Tomé la pluma. Me tembló la mano un segundo, pero no por duda. Era tristeza, pura tristeza de padre. Y firmé. Ese sonido seco del sello notarial cayendo sobre el papel. Ese mismo sonido selló el destino de Miguel y Yelena. Fue como escuchar una puerta cerrándose para siempre. Luis continuó. Esto será enviado hoy mismo a los acreedores. Cuando reciban la notificación, ellos procederán con lo que siempre hacen la Teach bien. Directamente sí. Y rápido. Esa gente no pierde tiempo. Me quedé en silencio. No quería que Miguel terminara así, pero tampoco podía salvar a un hombre que ya había perdido su alma en manos de su esposa y su ambición. Antes de irme, Luis me puso una mano en el hombro. Ramón, no te culpes. Tú no hiciste esto. Él lo hizo. Lo sé, respondí. Pero duele igual. Esa tarde fui a visitar a Carmen, mi sobrina, la única familia que aún me llamaba tío con cariño verdadero. Cuando abrió la puerta y me vio, se alarmó. Tío, ¿qué pasó? ¿Te hicieron algo más? Le conté todo. Cuando terminé, ella estaba pálida. Tío, eso es gravísimo. Hijita, necesito que guardes esto, le dije mientras le entregaba una copia del aviso notarial. Si algo pasa mañana, tú vas a saber la verdad. Carmen me abrazó como si quisiera pegar mis pedazos rotos. ¡Tío! ¿Qué piensas hacer? Nada más, respondí. La ley hará su trabajo ahora. Al salir de su casa vi a lo lejos un grupo de hombres en motocicletas pasar por la avenida. No sé si eran de esa gente o solo coincidencia, pero me recordó que el tiempo ya estaba contado. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino porque sabía que al amanecer, Miguel y Elena recibirían el primer golpe real de sus actos, el aviso de Teach bien pegado en su puerta. Y cuando eso sucediera, todo lo que habían construido sobre mentiras comenzaría a desmoronarse. Lo único que no sabían es que la primera ficha la moví yo. El amanecer llegó pesado como si el cielo mismo supiera lo que estaba por ocurrir. Me levanté antes de que cantaran los gallos, sentado en la cama mirando el maletín del testamento a mis pies. Sabía que en algún punto del día el golpe iba a caer sobre Miguel y Elena. Pero aún así, no estaba preparado para lo que sentí cuando sonó mi celular. Eran las 9 de la mañana, cuando vibró con insistencia. Al ver el nombre en la pantalla, el corazón me dio un brinco. Miguel. Mi hijo. Mi muchacho. El niño que yo cargué en los brazos y que ahora me veía como un estorbo. Respiré hondo antes de contestar. Sí, Al. Otro lado se escuchaba un caos, puertas golpeándose. Elena gritando a alguien hablando fuerte como si estuviera exigiendo algo. «Papá, papá, por favor, tienes que venir». Su voz no era la del hombre soberbio que me echó de casa. Era la voz de un niño asustado.
Nos dejaron un papel en la puerta, que van a tomar la casa, que debemos pagar hoy. Hoy mismo, Elena gritó detrás. «Dile que venga ya. Es su culpa, viejo inútil». Me quedé en silencio, no por indiferencia, sino porque sentí un hueco enorme en el pecho. Era la primera vez en muchísimo tiempo que mi hija me hablaba con miedo de verdad. Papá continuó. «Por favor, solo firma. Firma. Y nos salvas». ¿Firmar qué? Lo que sea. Luis, el notario. Él puede arreglar esto, ¿verdad? Tú puedes decir que avalas la deuda. Miguel interrumpí. Estás escuchándote. Él respiraba agitadamente. Papá, te juro que nunca más volveré a hablarte así. Nunca más. Te prometo que Elena y yo vamos a cambiar. Solo firma y ya. Te lo pido. Por favor. Cerré los ojos y vi el pasado como si fuera una película vieja. Mi esposa en la cocina sonriendo. Miguel de niño corriendo entre las plantas. Los domingos en familia, el olor del mole casero, las risas, la vida sencilla. Y luego, el café caliente en mi cara, mi talavera destruida, mi camioncito vendido, mi nombre arrastrado en redes sociales, y la voz de Elena gritando que ojalá me muriera. Me dolió. Sí. Pero había algo todavía más fuerte dentro de mí. La memoria de mi esposa. «Papá, ¿estás ahí?» «Sí, hijo», respondí. «Estoy aquí». Hubo un segundo de esperanza en su respiración. «Entonces, ¿vas a ayudarnos?» Me quedé mirando por la ventana. Las bugambilias del patio del vecino se movían con el viento como si alguien allá arriba me estuviera recordando que la justicia no siempre es dulce, pero siempre es justa. «Miguel», dije con voz firme, «tú ya le prometiste a tu madre que nunca la ibas a avergonzar. Y ayer la enterraste otra vez». Silencio, un silencio denso, doloroso, definitivo. Miguel intentó hablar, pero solo escuché un sollozo seco. «Papá, por favor». Esta vez interrumpí. «Yo no voy a salvarte. Pero, Miguel, la deuda es tuya, no mía. Van a quitarnos la casa. La casa nunca fue tuya», dije con calma. «Y tú lo sabías». Elena entonces tomó el teléfono. «Eres un maldito egoísta, viejo miserable. Esto es culpa tuya», y cortó. Me quedé unos segundos mirando el aparato. No sentí triunfo. No sentí venganza. Solo sentí que por primera vez en muchos años me había elegido a mí mismo. Apagué el celular. Lo dejé sobre la mesa. Y en ese gesto simple, silencioso, se cerró un capítulo entero de mi vida. Aquella llamada no me rompió. Me liberó. Porque a veces en estos relatos emocionantes y en estas historias para reflexionar, el verdadero acto de amor no es salvar a un hijo, sino dejar que enfrente las consecuencias de sus actos. Y yo sabía que después de esa llamada, lo peor estaba por comenzar. Amaneció distinto. No sé cómo explicarlo, pero había un silencio pesado en el aire, como si el barrio entero aguantara la respiración. Me preparé un café sencillo y me senté a mirar por la ventana, esperando que en cualquier momento la realidad golpeara a Miguel y Elena. Y golpeó fuerte, muy fuerte. A las 8 de la mañana, escuché un motor desconocido detenerse frente a la casa. Luego, el ruido de pasos duros de botas pesadas. Miré desde lejos 2 hombres corpulentos vestidos con chaquetas negras se acercaron a la puerta. Uno sacó un folder amarillo. El otro pegó un papel grande en la madera, la orden de Teach Bien, tal como lo había advertido notario Luis. Yo no estaba en la casa con ellos, pero podía imaginar la escena, como si la estuviera viendo desde adentro. Apenas los hombres se alejaron,
La puerta se abrió de golpe y apareció Miguel descalzo con el cabello hecho un desastre. «¿Qué es esto? ¿Qué es esto?», gritó arrancando el documento. Elena llegó detrás con bata de dormir. «Dímelo tú, Miguel. ¿Qué demonios pusieron ahí?». Él leyó en voz alta, la voz quebrándose. Notificación de embargo provisional por garantía inválida. Se detuvo. Fideicomiso no autoriza ni reconoce la deuda. Elena le arrancó el papel de las manos. «No, no puede ser. Ese viejo hizo algo. Él lo hizo». Me imaginé sus caras, pálidas, sudadas, por primera vez, con miedo real. Y entonces vino la reacción que yo sabía que vendría. La rabia. «¡Abre la puerta!», escuché a lo lejos entre gritos y golpes. Miguel estaba golpeando la entrada principal desde afuera, porque yo la noche anterior había entrado en silencio y cambiado la chapa. Era mi casa mientras yo viviera. Ellos ya no tenían ningún derecho. Miguel golpeaba con las dos manos. «¡Papá! ¡Abre! ¡Abre ya!». «No le abras», gritó Elena. «Vamos a tumbarla si es necesario». Entonces escuché el sonido más feo del mundo, el de un mazo golpeando madera. Primero un golpe, luego otro, y otro. Cada golpe era una mezcla entre desesperación y odio, como si quisiera abrir la puerta, o como si quisiera romper el pasado que él mismo había destruido. Yo estaba de pie en la cocina desde dentro, escuchando todo, pero no moví un dedo. No me correspondía detenerlos. Era la ley actuando, era la vida cobrándoles. Elena gritaba como loca. «¡Viejo asqueroso! ¡Sal ahora mismo! ¡Tú hiciste esto!». Miguel jadeaba cansado, pero seguía golpeando la nueva chapa. «Solo firma, papá. Solo firma y no nos quitan nada. Por favor». Pero esas súplicas no eran para mí. Eran para salvarse a sí mismos, no para reparar lo que me hicieron. El mazo finalmente rompió parte del marco. Elena se asomó por la grieta. «Lo sabía. Ahí está el maldito viejo». Y en su mirada había algo más que furia, pánico. Ese pánico que solo sienten los que saben que perdieron. Yo me quedé quieto sosteniendo la mesa con una calma que años atrás no habría tenido. Esto ya no era un conflicto familiar. Era un acto final. Una consecuencia inevitable. La puerta cedió un poco más con otro golpe fuerte. Los dos respiraban entrecortado, casi al borde del colapso. Y entonces desde afuera, una voz grave se escuchó. Problemas era uno de los hombres del embargo regresando por algo que había olvidado en la camioneta. Cuando vieron al tipo, Elena retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Miguel dejó caer el mazo. «Ustedes ya no pueden entrar», dijo el hombre calmado. «Pero firme, la propiedad está bajo control del fideicomiso. Si siguen golpeando la puerta se considerará daño a propiedad ajena». Miguel tragó saliva. Elena se quedó muda. Y por primera vez desde que todo empezó, el silencio los venció. Yo detrás de la puerta cerré los ojos. No por miedo, ni por satisfacción, sino porque sabía que lo peor aún no había ocurrido. Los golpes en la puerta habían cesado, pero el silencio que quedó era incluso más inquietante. Miguel y Elena respiraban fuerte afuera como animales arrinconados, mientras los hombres del embargo permanecían cerca vigilando. El marco de la puerta, astillado por el mazo, parecía un símbolo perfecto de nuestra familia rota. Yo me quedé allí de pie, mirando la madera agrietada, sintiendo el pulso firme en mis manos. Era el momento. Había llegado la hora de abrir, pero no para obedecer, sino para mostrarles la verdad. «Listo, Ramón»,
Preguntó una voz detrás de mí. Asenté. A mi lado estaba notario Luis, impecable, con su traje gris, carpeta en mano, mirada seria. Y junto a él, con el celular grabando mi sobrina Carmen Valiente, como siempre con los ojos encendidos de indignación y justicia. «Tío, yo estoy contigo», me dijo. «Hoy nadie puede manipular lo que pase». Eso me dio una fuerza que no sabía que aún tenía. Puse mi mano sobre la chapa nueva. Respiré hondo. Y entonces abrí la puerta. La luz del sol entró de golpe iluminando las caras desencajadas de Miguel y Elena. Los dos dieron un paso atrás al verme, y cuando vieron quién estaba a mi lado, quedaron pálidos como paredes recién encaladas. Miguel tartamudeó: «Papá, yo no esperaba». «¿Qué no esperabas?», pregunté tranquilo. «Que estuviera vivo». Elena apretó los labios temblando. «¿Qué hace aquí ese notario?», escupió. «Esto es nuestra casa, no un tribunal». Luis no levantó la voz. Ni falta hacía. Su presencia imponía respeto de una manera que Miguel jamás podría imitar. «Señora Elena», dijo, «le recuerdo que cualquier alteración de esta vivienda ahora constituye daño a un bien protegido por el Fideicomiso de Protección Artesanal». Miguel abrió los ojos como si escuchara el nombre por primera vez. «¿Fideicomiso?», que Luis sacó la carpeta. «El fideicomiso que su madre estableció hace 10 años. Uno que se activó en el momento en que usted y su esposa cometieron falta de respeto grave contra don Ramón. Carmen grababa cada segundo. A ella no le temblaba ni un dedo». Elena explotó en gritos. «Esto es una trampa, un viejo no puede decidir sobre nosotros». Pero Luis la cortó con una calma que la dejó sin aire. «La ley puede. Y la ley ya decidió». Miguel me miró con una mezcla de rabia, miedo y súplica. «Papá, ¿de verdad hiciste esto?». Yo di un paso hacia él. «No, hijo, lo hiciste tú». Pero nosotros. «Ustedes destruyeron mi Talavera», le dije. «Vendieron el camioncito de tu madre. Me insultaron. Me echaron de mi propia casa». Se le humedecieron los ojos. «Papá, yo...». «Y cuando trataste de empeñar la casa, interrumpí, firmaste tu sentencia». Elena intentó aferrarse a algo, cualquier cosa. «Pero él tiene que firmar para que la casa sea embargada». «No puede estar completo sin su firma». Luis negó con la cabeza. «Señora, él no firmó. Pero ustedes sí golpearon la puerta intentando entrar a la fuerza. Todo quedó grabado». Luis señaló el celular de Carmen. «Ilegalmente eso es allanamiento y daño a propiedad protegida». Elena perdió el color. Miguel retrocedió 2 pasos. Los hombres del embargo se acercaron para supervisar. Uno de ellos dijo con voz seca: «A partir de este momento la propiedad está en manos del fideicomiso. Ustedes dos deben desalojar en las próximas horas». Miguel se desplomó en la banqueta. Elena se cubrió la boca temblando. «No, no puede ser, no puede ser». Yo los miré desde la entrada. No sentía triunfo, no sentía venganza. Sentía dolor, sí, pero también algo más profundo, la certeza de que mi esposa, incluso desde el cielo, había cuidado de mí cuando más lo necesitaba. Carmen apagó la grabación. «Tío, ya está». Luis guardó los documentos. «Ahora empieza la parte difícil para ellos». Miguel levantó la vista destruido. «Papá, ¿podemos hablar?». Yo respiré hondo. «No hoy, hijo». Y cerré la puerta lentamente. Esta vez, sin miedo. El silencio que quedó después de cerrar la puerta todavía retumbaba en mis oídos. Miguel seguía sentado en la banqueta derrotado. Elena, con la mirada perdida, esperaba milagros,
que nunca llegarían. Yo sabía que todavía faltaba el golpe final, el golpe que no venía de mí ni de mis emociones, sino de la ley. A media mañana, notario Luis pidió que los dos pasaran al patio, donde se podía grabar todo con claridad. Carmen preparó el celular. Yo me quedé de pie junto al limonero que planté con mi esposa, el mismo árbol bajo el cual estaban algunas de sus cenizas. Nunca pensé que sería testigo de algo así desde este lugar. Miguel y Elena entraron con la actitud de quienes ya no tienen armas. Elena sin maquillaje parecía otra persona. Miguel tenía los ojos hinchados como si hubiera llorado en silencio. No me hizo sentir mejor, pero me hizo sentir verdad. Luis abrió la carpeta y empezó a hablar con la calma del que sabe exactamente lo que está haciendo. Como representante legal del Fideicomiso de Protección Artesanal, procedo a leer las cláusulas infringidas por los señores Miguel Ramírez y Elena Torres. Elena chasqueó la lengua. Esto es absurdo. Silencio, la interrumpió Luis. Cada palabra es esencial para el acta. Carmen seguía grabando sin pestañear. Luis aclaró la voz y leyó. Quien cause daño, pérdida, venta, empeño o destrucción de bienes pertenecientes al patrimonio emocional y laboral del artesano Ramón Ramírez, incurre en violación directa al anexo 3, protección del legado del testamento. Miguel tragó saliva. Luis continuó. La venta del camioncito registrado a nombre de la difunta señora Rosa Ramírez constituye una transferencia ilegal de un bien protegido, lo que activa la cláusula inmediata de intervención del fideicomiso. Elena abrió los ojos. ¿Qué? Pero ese carro era viejo, era chatarra. Luis la miró por encima de los lentes. Era un bien sentimental protegido. Aunque valiera un peso legalmente, era intocable. Yo apreté los dedos. Sentí una punzada en el corazón al recordar ese camioncito, pero también una satisfacción tranquila. Mi esposa había previsto hasta el mínimo detalle. Luis siguió. Además, la destrucción deliberada de cerámica artesanal. Talavera, propiedad y obra del señor Ramón, constituye violación directa del anexo 5, que protege toda producción artística del beneficiario. Elena perdió el color. Miguel bajó la cabeza. Y entonces vino el último golpe. Luis leyó con tono firme. En caso de violarse cualquiera de estas cláusulas, los ocupantes deberán desalojar la propiedad en un plazo máximo de 24 horas, quedando prohibido su retorno, permanencia o reclamo futuro sobre los bienes. El patio quedó mudo. Ni siquiera los pájaros se atrevieron a cantar. Miguel levantó la vista con los ojos rojos. 24 horas. Así es, respondió Luis. El reloj empieza a correr desde este momento. Elena explotó. No puede ser. Somos familia. Él no puede hacer esto. Yo di un paso hacia ella. Elena, tú dejaste de ser familia el día que me deseaste la muerte. Eso lo dijiste porque te provocaron. Fue un malentendido. No existe malentendido cuando una persona arroja café hirviendo a otra, contesté firme. Miguel intentó una última súplica. Papá, por favor, solo danos tiempo. Yo lo miré con dolor. Miguel, lo siento, pero ustedes cavaron este pozo solos. Así me hablas. A mí tu hijo, a ti. El hombre que vendió la memoria de su madre por dinero. Esa frase lo quebró. Se le doblaron las rodillas. Carmen soltó un sollozo ahogado, pero siguió grabando. Luis cerró la carpeta. Les sugiero empezar a empacar. Elena lloraba de rabia, no de dolor. Miguel lloraba de algo más profundo.
tal vez vergüenza, tal vez miedo. No lo sabré jamás. Yo caminé hacia la puerta del taller. La toqué con la palma abierta. Había sobrevivido a todo lo que ellos destruyeron. Y ahora, la casa entera por fin respiraba justicia. Es irónico cómo algunas historias que inspiran nacen de lágrimas amargas. Pero esta era una de esas historias de vidas reales, donde el respeto perdido se cobra entero. Cuando salí al sol, escuché a Luis decir la última frase. 24 horas ni un minuto más. Y con eso, la caída de Miguel y Elena había comenzado. Nunca imaginé que un teléfono tan pequeño pudiera cargar tanta justicia dentro. Pero ese día, ese video, cambió todo. Después de que notario Luis anunció el plazo de 24 horas, Miguel y Elena desaparecieron dentro de la casa para empacar. Yo me quedé bajo el limonero mirando cómo el sol atravesaba las hojas y caía en el suelo como si mi esposa me guiara. Sabía que el golpe legal ya estaba dado, pero faltaba el golpe social, el que duele más, el que no perdona. Carmen se acercó a mí con el celular aún en la mano. «Tío, lo subo». «Haz lo que tengas que hacer, hija», respondí. «Pero no por venganza, por verdad». Y entonces ella lo publicó. Un video claro, nítido, sin cortes. Elena gritándome insultos, Miguel golpeando la puerta con un mazo, la orden de Teach Bien, las explicaciones de Luis, las cláusulas violadas, las mentiras expuestas. Toda la humillación, pero esta vez, vista desde el ángulo correcto. El video se movió como fuego en paja seca, primero entre los vecinos, luego en los chats del barrio, después en los grupos de WhatsApp de la familia. En menos de una hora ya corría por Facebook, donde antes Elena había inventado que yo estaba loco. Y ahora, todos podían ver quién era quién. Yo estaba sentado en la banca frente a la casa, cuando comenzaron a llegar los mensajes. Primero la señora Lupita, don Ramón. Perdóneme. No debimos creer esas mentiras. Luego, don Chava, el panadero. Usted siempre ha sido un hombre bueno. Aquí nadie lo duda. Y después, uno que me hizo cerrar los ojos de emoción, Elena se metió con la persona equivocada. Usted es respetado aquí. Relatos emocionantes, historias de vidas reales. A veces empiezan con sufrimiento, pero también pueden despertar la conciencia de un pueblo entero. A media tarde, Elena salió por fin de la casa. Tenía el cabello desordenado, los ojos hinchados. La furia se le había convertido en miedo. Me vio sentado afuera, pero no se atrevió a decir nada. Detrás venía Miguel, arrastrando 2 maletas viejas. No me miró a los ojos. No podía. Su espalda, normalmente recta y orgullosa, ahora era la de un hombre quebrado. Lo peor no fue verlos irse. No. Lo peor fue escuchar los murmullos del vecindario mientras caminaban hacia el carro prestado de un amigo. Ahí van los que querían correr al señor Ramón. Qué vergüenza lo que le hicieron. Pobrecito Miguel, dejó que esa mujer lo cambiara. Elena siempre fue una víbora. Cada palabra era como un ladrillo cayendo sobre ellos. Su reputación, antes inflada por apariencias, se desmoronaba en plena calle. Elena se dio vuelta un segundo y gritó: «Esto es culpa tuya, viejo. Tú nos destruiste. Yo me levanté despacio. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo dejé de protegerlos». Carmen seguía grabando, no para humillarlos, sino para dejar constancia. Miguel se subió al carro en silencio. Elena, en cambio, se quedó un instante más como si buscara palabras para herirme, pero no encontró ninguna. Las perdió el día que me lanzó el café en la cara.
Cuando el carro arrancó y dobló la esquina, el silencio regresó. Un silencio distinto. No pesado ni triste, sino limpio. Me senté nuevamente en la banca. Respiré hondo. Sentí una paz que no recordaba desde que mi esposa vivía. Carmen se acomodó a mi lado. «Tío, ¿te sientes bien, hija?» Miré al cielo. Hoy sentí que tu tía volvió a poner orden en esta casa. Ella sonrió con lágrimas contenidas. El barrio por fin vio quién eres de verdad. La verdad siempre encuentra camino. Respondí. Mientras el sol comenzaba a caer, pensé en cuántas historias que inspiran nacen del dolor de la traición y de las lágrimas, y cómo a veces lo único que hace falta es una cámara, un testimonio y una conciencia limpia. Ese día Miguel y Elena perdieron casa, orgullo y reputación. Yo recuperé algo más valioso, mi nombre. Nunca pensé que dejaría mi casa, pero la vida, como la tierra, siempre encuentra manera de reacomodarse. Después de todo lo sucedido, Notario Luis insistió en que lo mejor era que yo pasara un tiempo lejos del ruido de los vecinos curiosos, de los fantasmas de mi propio dolor. Y así fue como llegué a un pequeño departamento en la colonia obrera. Un lugar sencillo, antiguo, con paredes de cal y un balcón diminuto, pero con algo que yo había perdido hacía mucho: silencio verdadero. La primera noche allí me senté en el piso rodeado solo por mi maletín y 2 macetas que Carmen me ayudó a llevar. No había muebles, no había ruidos, solo el olor a madera vieja. Y esa quietud me hizo llorar, no de tristeza, sino de alivio. Luis vino a verme al día siguiente con un par de sillas y una mesa pequeña. Ramón me dijo: «No es mucho, pero es un comienzo». «Con eso basta», respondí. Después de tantos meses de gritos, humillaciones y miedo, necesitaba un espacio donde mi alma pudiera volver a acomodarse. Y ese departamento se convirtió en mi refugio. La primera rutina que recuperé fue regar mis plantas. Me levantaba temprano, abría la ventana y dejaba que el viento fresco de Guadalajara entrara. El sol caía sobre las bugambilias de los balcones vecinos y por un instante la vida volvía a ser simple. Me hablaban los colores, los olores, los sonidos de la calle. Sentía que mi esposa estaba conmigo. Con el paso de los días, la soledad dejó de doler y empezó a convertirse en compañía. Y entonces recuperé algo más: la cerámica. En la mesa que Luis me regaló, extendí un pedazo de barro que Carmen trajo desde Tonalá. Al tocarlo, mis manos recordaron lo que el corazón había olvidado crear. También es sanar. La primera pieza fue un pequeño cuenco. No perfecto, no simétrico, pero vivo. Cuando lo terminé lloré otra vez. Era como si la arcilla me hablara bajito. «Todavía puedes, Ramón. Todavía puedes». Ese cuenco abrió la puerta a otros días mejores. Carmen venía cada tarde para cenar conmigo. A veces traía tamales, otras veces solo pan dulce y café de olla. Nos sentábamos a platicar como familia, sin miedo, sin veneno alrededor. «Tío, deberías volver a vender tus piezas», me dijo una tarde. «Mucha gente quiere artesanía auténtica, no esas cosas industrializadas. No sé si pueda competir». «No necesitas competir, solo necesitas volver a ser tú». Sus palabras se me quedaron clavadas, y así poco a poco mi departamento se fue llenando de vida. Macetas nuevas, pequeñas figuras de barro, una campana de cerámica que colgué junto a la ventana. Cada objeto llevaba un pedazo de lo que había sido y de lo que estaba tratando de volver a ser. A veces los vecinos pasaban por mi puerta y miraban curiosos. «¿Usted hace eso?», preguntaban. «Sí, con estas manos viejitas», respondía riendo. «Qué bonito trabajo». Y ese elogio sencillo
valía más que cualquier cosa que Miguel o Elena pudieran haber despreciado. Mis noches se volvieron tranquilas. Leía bajo la luz amarilla de un foco antiguo. Escuchaba música de tríos viejos. Pensaba en mi esposa y le hablaba en silencio. Le decía, Rosa, voy a estar bien. No te preocupes, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que mi historia no estaba terminada. Solo estaba cambiando de escenario. Historias de superación. Como la mía no nacen de la riqueza ni de la suerte. Nacen del coraje de un hombre que decide levantarse aún con el corazón golpeado. Y yo, en ese departamento humilde, volví a ser un hombre entero. Mientras moldeaba una nueva pieza, una figura pequeña con forma de colibrí, entendí algo profundo. La vida te rompe, pero también te da materiales para volver a reconstruirte. Y así fue, como en ese rincón sencillo de Guadalajara, volví a respirar por primera vez en años. Habían pasado varias semanas desde que Miguel y Elena se marcharon con sus maletas, su orgullo roto y su reputación hecha polvo. Yo seguía en mi pequeño departamento moldeando barro, cuidando mis plantas, reconstruyendo mi vida, pedazo a pedazo. Y justo cuando por fin sentía que el silencio ya no dolía, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Pero el corazón me lo dijo antes de responder, era ella. Bueno. Al otro lado se escuchó una respiración temblorosa. Luego, una voz partida y reconocible. De don Ramón. Soy yo, Elena. Me quedé quieto. No por miedo, sino porque no sabía qué más podía querer esa mujer que ya lo había destruido todo. ¿Qué necesitas?, pregunté con calma. Yo solo quería hablar. Su voz era pequeña, nada que ver con la mujer que gritaba en redes que yo estaba loco. Nada que ver con la mujer que me aventó café en la cara. Nada que ver con la mujer que destruyó mis piezas de Talavera. Estamos muy mal, lloró. No tenemos dónde vivir. Nadie nos quiere ayudar. Se le quebró la voz como si hablara desde un cuarto frío y vacío. Miguel no encuentra trabajo. Mis papás no quieren saber nada de nosotros. Y la familia me culpa por todo. Guardé silencio. Quería escucharla. Quería saber qué pretendía. Don Ramón. Yo sé que hice mal. Dijo las palabras sí, pero sin alma. Era disculpa de necesidad, no de arrepentimiento. Yo quería pedirle perdón. Perdón porque le pregunté tranquilo. Por todo. Todo es mucho, Elena. Necesito que seas específica. Hubo un largo silencio, luego una exhalación amarga, por haberlo tratado como un estorbo. Ajá. Por haber roto sus cosas. Ajá. Por lo del café. Ajá. Por haber deseado que se muriera. Eso sí lo recuerdo. Ella empezó a llorar más fuerte, pero sus lágrimas, aunque sonaran sinceras, venían demasiado tarde. El daño ya era historia escrita. Don Ramón, Miguel está destruido. Él no puede hablarle. Tiene vergüenza. La vergüenza llega cuando la dignidad se va, respondí. Ella siguió suplicando. Si usted pudiera, aunque sea hablarnos, ayudarnos a recuperar la casa. La casa ya no es de ustedes. Pero usted puede. No interrumpí. No puedo. Ni quiero. El silencio del otro lado cambió. Ya no era llanto. Era incredulidad. ¿De verdad? ¿No piensa ayudarnos a...? Tragué saliva. No porque dudara, sino porque decir la verdad a veces duele más que escucharla. Elena, dije con voz firme. Tú escogiste el dinero. Se quedó muda. Y cuando una persona escoge el dinero por encima del respeto,
Hace un trato con el castigo, y el castigo ya los alcanzó. Ella sollozó. Pero somos familia. La familia se construye con amor, no con gritos. Lo sé, susurró. Solo quería que nos perdonara. Miré mis manos manchadas de barro. Habían creado vida nueva semanas enteras. Y entendí que parte de sanar es aprender a cerrar puertas. Elena, escucha bien. No te odio. No te deseo mal. Pero tampoco voy a cargar con las consecuencias de tus decisiones. Entonces, no hay esperanza. Hay esperanza, respondí. Pero no conmigo. Con ustedes mismos. Con lo que aprendan de esto. Eso significa que no nos perdona. Sonreí triste. Significa que ya no tengo nada que perdonar. La vida ya se encargó de eso. Ella rompió en llanto. Y por primera vez no sentí lástima. Sentí lógica. Sentí justicia. Adiós, Elena. Cuida tu alma. Don Ramón, por favor. Pero ya no quedaba nada por decir. Colgué. El silencio volvió al departamento, pero esta vez era un silencio dulce, como un abrazo del destino. A veces las historias que inspiran no son sobre el perdón fácil, sino sobre aprender cuándo cerrar la puerta incluso a quienes alguna vez llamaste familia. Aquella noche regué mis plantas y me sentí más ligero. Había dicho lo que un hombre debe decir cuando ha sido roto y cuando ha vuelto a armarse con dignidad. Con la luz apagada le murmuré a mi esposa en el cielo rosa. Hoy por fin aprendí a soltar. Había pasado un tiempo desde aquella llamada final con Elena. Mi vida, aunque simple, se había acomodado de una forma que yo no esperaba. Mañanas tranquilas, tardes de arcilla y noches de silencio, que ya no herían, sino que acompañaban. Nunca imaginé que la paz pudiera tener un sabor tan limpio. Un jueves por la mañana, mientras preparaba café de olla, escuché un golpe suave en la puerta. Pensé que era Carmen, como siempre trayéndome pan dulce. Pero no. Al abrir, encontré un joven delgado con mochila al hombro y manos manchadas de pintura. «¿Usted es don Ramón Ramírez?» «Así es, hijo. Te ofrezco un café». «No, gracias. Solo vengo a entregarle esto». Me extendió un sobre blanco. Tenía un sello que reconocí al instante: Fideicomiso de Protección Artesanal. El joven inclinó la cabeza y se fue sin decir más. Yo me quedé parado unos segundos con el sobre en la mano, sintiendo una extraña mezcla de nostalgia y curiosidad. Cuando lo abrí, mi corazón dio un vuelco. Adentro había una carta escrita con una letra apretada y juvenil. Don Ramón, mi nombre es Emiliano. Soy estudiante de artesanías populares. Gracias al fideicomiso que su esposa creó, pude recibir una beca para continuar mis estudios. Solo quería decirle, gracias por su legado. Gracias por permitir que personas como yo podamos seguir este camino. Un día espero conocerlo y aprender de usted. Me llevé la mano al pecho. No sabía que tenía lágrimas guardadas, pero ahí estaban, saliendo solas, silenciosas, tibias. Me senté en mi mesa de trabajo. La carta simple y honesta me hizo recordar algo que había olvidado: mi trabajo. No era solo barro. Era memoria. Era historia. Era amor transformado en forma. Al día siguiente llegó otra carta. Y otra. Y otra más. Soy Paloma. Tengo 19 años. Estoy aprendiendo alfarería. Gracias por el apoyo. Mi familia no tenía dinero para que yo estudiara, pero ahora sí puedo. Usted no me conoce, pero su esposa cambió mi vida. Gracias por inspirar historias que inspiran. Cuando trabajo con arcilla pienso en usted sin saber quién es. Cada palabra me golpeaba de una manera distinta.
Era como si el espíritu de mi esposa estuviera enviando flores desde el cielo a través de esas manos jóvenes que ahora tenían futuro. Un día incluso llegó un pequeño paquete. Adentro había una figura de barro torpe, desproporcionada, pero hermosa, absolutamente hermosa, y venía acompañada de un mensaje. Gracias por abrirme un camino que antes no existía. Ojalá algún día mis manos logren crear con la misma verdad que las suyas. Acaricié esa figura como si fuera un tesoro, porque lo era. En ese momento entendí por qué mi esposa había escrito aquel testamento lleno de cláusulas, anexos y protecciones. Ella no solo quería resguardar la casa, ella quería proteger nuestro trabajo, nuestra identidad, lo único verdaderamente nuestro, el arte que nace de la tierra. En esos relatos de vida reales, donde la gente encuentra un sentido, el mío estaba justo ahí escondido en cada carta escrita con humildad y sueños. Un día mientras moldeaba una taza nueva, sentí una presencia suave detrás de mí. Era Carmen. Tío, ¿qué es todo eso? El legado de tu tía, respondí con voz quebrada. Está más vivo que nunca. Ella tomó una de las cartas y la leyó en silencio. Cuando terminó me abrazó. Tío, tu vida no se destruyó, solo cambió de dueño. Sonreí. No, hija, mi vida nunca ha sido mía. Siempre ha sido de quienes puedan aprender de ella. La casa que me arrebataron no era pérdida, era semilla. Y esas cartas eran la prueba de que la semilla había germinado en otros corazones. Ese día, cuando el sol caía, encendí una vela frente a la foto de mi esposa. Rosa, susurré, ¿lo hiciste bien? Muy bien, porque ella no dejó solo un testamento, dejó un puente. Y yo simplemente estaba viendo cómo la nueva generación lo cruzaba. El tiempo, como la arcilla, sabe moldear el alma cuando uno por fin deja de resistirse. Después de recibir tantas cartas, tantos agradecimientos de jóvenes artesanos, comprendí que mi historia, con toda su tristeza y toda su fuerza, ya no era solo mía. Era parte de algo más grande, algo que mi esposa había visto antes que yo. Y así llegó aquella noche que todavía guardo como un tesoro, la noche del pay de limón. Carmen tocó la puerta justo al atardecer. Traía un molde grande envuelto con una toalla y una sonrisa que iluminaba mi departamento humilde. Tío, hoy no cocine, dijo. Hoy celebramos. ¿Celebramos qué? Pregunté riendo. Que usted sigue aquí, que no se rindió, que la vida se abrió camino otra vez. Minutos después llegó Luis cargando una botella de rompope y con esa elegancia sencilla que siempre tuvo. Ramón me dijo al entrar, tu casa huele a paz. ¿Y la paz? Cuesta trabajo, respondí. Pusimos la mesa pequeña entre los tres. Carmen sirvió rebanadas generosas del pay de limón, ese postre que mi esposa preparaba cada vez que queríamos celebrar algo grande o algo pequeño. El primer bocado me llevó directo a la memoria, el sabor ácido, el dulce suave, la crema espesa. Era como si Rosa estuviera ahí sentada con nosotros, riendo bajito como siempre hacía. Tío, dijo. Carmen, mientras comíamos, he estado viendo tus nuevas piezas. Están hermosas. Son imperfectas. Respondí. Las cosas imperfectas tienen alma, contestó Luis. Nos quedamos callados un momento compartiendo un silencio bueno de esos que no pesan. El tipo de silencio que solo existe entre quienes se quieren de verdad. Entonces me levanté y fui hasta una cajita de madera que guardaba en la repisa. La abrí con cuidado y regresé a la mesa con un objeto pequeño envuelto en un pañuelo blanco.
Esto dije suavemente es lo último que fabriqué antes de venir a este departamento. Lo hice en una noche difícil, pero terminó siendo una de mis mejores piezas. Carmen abrió los ojos sorprendida. Luis se inclinó curioso. Desenvolví el pañuelo. Adentro había un silbato de barro en forma de pajarito. Pequeño, sencillo, hermoso. Es como los que hacía tu tía, susurró Carmen. Sí, respondí. Ella siempre decía que un silbato es como un recuerdo pequeño pero lleno de vida. Le extendí la pieza. Carmen, hija, quiero que sea tuyo. Ella se quedó inmóvil, como si no supiera si podía aceptar algo así. Tío, ¿estás seguro? Más que nunca. ¿Por qué a mí? Porque tú fuiste la única que me vio cuando nadie más quiso verme. Y porque sé que tus manos jóvenes van a cuidar este pedacito de mi historia. Ella se tapó la boca con una mano y comenzó a llorar en silencio. Luego me abrazó fuerte, largo de esos abrazos que curan más que 1000 palabras. Luis levantó su vaso de rompope. Brindo por ti, Ramón, por tu fuerza, por tu esposa, por tu legado, y por la vida, dije yo, que siempre encuentra la forma de ponerse de pie. Los tres chocamos los vasos con un sonido suave limpio. Un sonido que selló un ciclo. Uno que costó lágrimas, pero que terminó con dignidad. Afuera el viento movía las hojas como si tocara una canción vieja. En ese momento supe que la historia había llegado a su final correcto. Sin gritos, sin venganza. Solo verdad y paz. Historias que inspiran, nacen del sufrimiento. Sí, pero también nacen del amor que uno decide conservar incluso después de haber sido traicionado. Esa noche, mientras Carmen guardaba el silbato en su bolso con cuidado, entendí algo. Mi vida por fin estaba completa. No porque recuperé una casa, sino porque recuperé mi esencia. Y así, entre risas pie, de limón y recuerdos. Cerré los ojos un segundo y dije en silencio: Rosa, ya puedes descansar. Ya hice lo que dijiste. Ya volví a ser yo. Antes de despedir esta historia, quiero saber, ¿desde qué país o ciudad me está? Me llena el corazón saber hasta dónde viajan estas historias de vida reales y estos relatos con moraleja.